¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime. Este jueves 4 de diciembre. Estamos a 10 días de la segunda vuelta presidencial. Sí, solo 10 días, cuenta regresiva. Y vamos a conversar de las estrategias de Janet Jara y José Antonio Kast de cara al balotaje. ¿Qué puede mover la aguja? ¿Qué puede mover los votos? ¿Cómo enfrentar el último debate de la próxima semana? ¿Influyen los cierres de campaña? ¿Influye la franja electoral? Bueno, todo eso lo vamos a abordar, pero también vamos a estar conversando con el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, para analizar el apoyo que dio su partido al candidato republicano y también el futuro de Demócratas. Acá comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bien, y comencemos para este Estado Nacional con la presentación de nuestro panel, ¿cierto? Están acá ya presentes tanto Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y también Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy buenas noches, Tati. Un gusto. El gusto es mío, sí. Bueno, es que hace tiempo que no nos invitaban. Ah, Sí, parece. Hay que decirlo. Sí. Bueno, No. pero hay una excusa que son las elecciones. Sí, hay Entonces, gente más durante importante. Por lo menos los candidatos para Sí. el canal sí importan más que yo. No, pero lo importante es que estamos acá, Es. ¿cierto? Y vamos a abordar lo que es estos últimos días de campaña, también mirar un poco lo que fue el debate de Archie, pero pensando que queda todavía una instancia la próxima semana, el martes a las 9 de la noche, el debate Anatel. Para ustedes, ¿los debates mueven votos, mueven voluntades? Porque se mira mucho, tienen alta audiencia, pero para algunos pareciera que los votos quizás ya están definidos. Tati, comencemos contigo. Yo creo que puede afectar a alguna parte del electorado que definitivamente no ha tomado posición aún, pero yo creo que gran parte de las personas ya tiene su voto decidido. Sí creo que afectan el ambiente electoral más que la decisión del voto. No el debate mismo, porque se da en horarios además que no son muy masivos, pero sí todo lo que pasa después del debate. Básicamente las repeticiones, los noticieros, lo que pasa en las redes sociales. Y en ese aspecto yo creo que te genera un ambiente. Ahora, los debates han estado dentro de los márgenes que uno espera. Sí podría mover la aguja si pasara algo muy importante o muy decisivo o se descubriera algo muy trascendental. Me acuerdo de la campaña de Karina Oliva, o sea, como una cosa como esa, digamos. Pero así como están las cosas, la verdad es que yo más bien creo que ayuda a ese margen que está muy indeciso todavía, que no creo que sea mucho, y que genera mucha conversación al respecto. Luis, ¿crees que ayuda este margen que todavía tiene su voto ahí en duda o está indeciso? En esta elección en concreto creo que no. Obviamente que en abstracto uno analiza los distintos mecanismos para ayudar a la ciudadanía a decidir su voto y el debate es uno de ellos importante. Y de hecho yo creo que los primeros debates o el primero televisado de la primera vuelta creo que fue importante para varios candidatos. Después obviamente... El de televisión. Creo que fue el de Fue en televisión, sí, ese fue el septiembre. primero, sí. Ese fue el primero, creo que fue importante para Mike Nichols, creo que fue importante para Johannes Kaiser, creo que fue importante para el rayado de cancha que se hicieron entre Janet Jara y José Antonio Kast. Pero después se empezó a tornar un poco repetitivo y yo no sé si fue la experiencia de ustedes, pero a mí me costaba ver el último, ¿no? Y era una suerte de déjà vu permanente. Y ahora con el debate de la Archie, con el de Cooperativa, me pasa un poco lo mismo, que es como ya lo que yo llamaría encarnizamiento mediático. Es una elección que está abierta, por supuesto, y en ese sentido nadie puede asegurar ni garantizar nada, pero creo, como la Tati, con otras palabras, que tendría que pasar algo muy extraordinario, caer un meteorito, para cambiar lo que ya parece ser una inercia, ¿no? Que los debates no van a cambiar. Entonces, en abstracto, los debates, por supuesto, son importantes para la deliberación, pero creo que en este caso puntual, la elección entre Janet Jara y José Antonio Kast no son relevantes. Ahora, la estrategia, porque hemos visto, por lo menos en lo que fue Archie, una Janet Jara quizás distinta en su puesta en escena, un poco más confrontacional. Lo hablábamos también hace unos días con Tati Clima. Ella me decía, Janet Jara, como ministra del Trabajo, es lo que se ve un poco más dura, pero por lo menos en la campaña, Tati, no la habíamos visto como en este tono. Y José Antonio Kast, que lo abordaba también Germán Codina, hoy día en la tercera, se le preguntaba, evadió muchas respuestas, o sea, quizás evadiendo un poco o esperando el tiempo en alguna pregunta para quizás no tocar algunos temas que han decidido estratégicamente no tocar.
¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo ven la estrategia que ocurrió en Archie y qué debería pasar en Anatel, según ustedes? Lo que yo te comenté de la candidata Jara hace unos días atrás no tiene que ver con esta actitud más de pelea que vimos en el último debate. O sea, ahí ella está claramente en una posición que está un poco más arriba de lo que yo le conocía. Ya. Lo que te traté de explicar la vez pasada es que yo creo que en la primera parte de la campaña daba su afinidad con el mundo popular, se trató de caricaturizar un poco como que era liviana. Y yo lo que traté de decirte, que lo sigo creyendo, que ella es una mujer de mucho carácter y eso sí lo vi cuando ella era ministra y lo sigo manteniendo. Ahora, evidentemente ella hoy día tiene una estrategia que es tratar de llevar al candidato Kast hacia los temas que más le cuestan. Es evidente, no hay que ser de uno u otro sector para considerar que al candidato estos uno a uno lo complican un poco más. Yo lo considero así por lo menos. Y en ese sentido creo que él en el último debate logró mantenerse nuevamente en su estrategia. Yo creo que más que evadir las preguntas, lo que me pasa con el candidato Kast es que no termino de entender, como que al mismo tiempo que dice que va a bajar impuestos, dice que no tenemos dinero. Entonces no logro entender todavía cómo se compensan ambas cosas. Me cuesta todavía ver cuál es su plan perfecto. Y yo creo que en ese sentido, en este debate, sí yo percibí al menos de que este Kast tan claro, que tenía claro cómo iba a solucionar la inmigración, que tenía claro cómo iba a hacer el recorte de los 6.000 millones, todavía no me queda claro que esa claridad exista. Y en el caso de Janet Jara, yo creo que tiene una estrategia, que es la estrategia que una candidata hoy día no debiera tener otra, que es tratar de hacer que el candidato que, según las encuestas, va ganando, se caiga o diga algo que le pudiera hacer restar popularidad. O sea, de cara a Anatel, Tati, para ti, Jara debería seguir un poco en la misma línea, pero Kast debería quizás explicar un poco más cómo pretende concretar su programa de gobierno. O sea, yo creo que los grandes protagonistas en esta pasada, quiero ser súper, en este caso, gremialista. Yo creo que los periodistas en este debate fueron los protagonistas. Yo creo que por fin tuvimos periodistas que obligaron a responder, que no dejaron que los candidatos se fueran para otro lado, que por lo menos lo intentaron. Ahora, tampoco es que los otros periodistas de los otros debates no hayan podido hacerlo. Yo supongo que con 8 candidatos eso es muy difícil. Sí. Ahora, de cara a Anatel, yo creo que ella tiene que seguir tratando de emplazar a José Antonio Kast, pero yo le bajaría un grado de agresividad a la puesta en escena. Ya. Y esperaría que el candidato Kast sí llegue con respuestas que nos hagan ver el panorama completo que él tiene en caso de ser electo presidente de la República. Luis, bueno, hubo muchos depende, ¿cierto? Respondiendo y todo, pero muchos encabezados partida con depende. Sí. Hubo mucho de eso y algunos dicen evadió algunas respuestas José Antonio Kast. ¿Qué dice ahí el Partido Republicano? Mire, yo creo que se dio en este debate en particular, el de la Archie, y probablemente sea la tónica, si es que no lo ha sido ya de la segunda vuelta. La misma lógica que vemos en el fútbol o en cualquier competencia, ¿no? Y que lo vi en algún análisis de la segunda, que lo utilizaba esta imagen, ¿no? De Janet Jara salió al ataque y José Antonio Kast, en cambio, estaba defendiendo. Que es una cosa que, por lo menos en el fútbol, que es donde yo estoy un poquito más familiarizado, se ve con frecuencia en quien tiene que salir a la cancha a jugársela con todo, porque es ahora o nunca, y quien llega con una posición un poquito más holgada a la cancha y tiene que defender un resultado. Yeah. Y esa me parece que es la lógica que ha imperado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Tatiana y la Janet Jara, quiero decir, con bajarle decibeles. Me parece que su nivel de agresividad excede, ¿cómo decirlo yo?, la amistad cívica, pongámoslo en esos términos. Entiendo que tiene que salir a provocar, pero me parece que se le ha pasado la mano. Yo no sé si está dentro de los márgenes que están previendo su estratega y si esto le va a redituar finalmente. Y creo que estamos viendo una Janet Jara completamente diferente de la que vimos en la primaria y de la que vimos en la primera vuelta. Asumo que para los candidatos cada una de las etapas supone desafíos distintos y por lo tanto hay que responder a ellos de manera distinta, pero me parece que en el caso de Janet Jara realmente una transformación que nos muestra a una candidata con 3 rostros distintos. Y uno se pregunta, y supongo que la ciudadanía en parte también, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es la Janet Jara
que está apostando a ser presidenta de la República, ¿no? Y yo no sé si quedarme con la última. Luis, ¿y qué pasa con las respuestas quizás más en profundidad de José Antonio Kast? Explicar un poco más cómo se van a realizar algunas propuestas de gobierno, reducir el gasto fiscal, por ejemplo, ¿cierto? Que es una de las grandes preguntas que han estado presentes en los debates. Mira, yo lo que supongo que pasa, pero no tengo idea, honestamente, y esto es cosecha mía personal, pero me pasa a mí en lo personal, en la medida en que se acercan las fechas de las elecciones, y uno se imagina, bueno, ¿qué pasaría si? Que te vas dando cuenta, es mi caso, ¿no?, de que cada uno de los problemas que este futuro gobierno está llamado a resolver son tremendamente complejos. Y ya hay equipos que están trabajando, ¿no? Trabajando junto con los que trabajaron en la candidatura de Evelyn Matei, eventualmente, porque Johannes Kaiser en esto ha sido terminante, los de Nacional Libertario, que se acoplarían después del día 14 de diciembre. Y entonces me parece bastante explicable, sobre todo cuando que el candidato diga, mira, depende, o sea, aquí las circunstancias son importantes, la prudencia es el arte de gobernar, hay equipos que ya están trabajando y yo no quiero marcarles la pauta con una declaración pública que quizás los desvía del tránsito que ellos quieren seguir. Por lo tanto, y por último, se trata de temas, a menos de que ustedes me planteen alguno que no haya salido, de temas ya archi tocados. Es decir, puede que José Antonio en algún caso no haya respondido para atrás, y uno podría decir, oye, mira, esto ha salido una y otra vez y no ha sido resuelto. Bien, tampoco hay novedad ahí, yo no sé cuánto más podría agregar cualquier candidatura en esta etapa a lo que ha sido su... ¿Sabes lo que me pasa? Que yo creo que aquí hay un tema de expectativas. Y yo creo, bueno, lo he vivido en carne propia además, yo creo que hoy día la expectativa que ha puesto el candidato Kast sobre la ciudadanía está en un rango, yo creo, en el borde de peligroso, me refiero a peligroso, ¿En qué al sentido tema comunicacional, a lo que va a sentir las personas cuando, si él gana, llega el 11 de marzo y llegamos al 1 de mayo y los ciento y tantos miles de inmigrantes que él prometió sacar del país todavía están acá. A la distancia entre expectativa y realidad. Entonces yo creo que el otro día yo escuchaba una entrevista de Bettina Horst, que yo no sé si lo hizo porque lo hizo por mutuo propio, que dijo, bueno, yo espero que la ciudadanía, algo así como que yo espero que la ciudadanía entienda que hay ciertos temas que si en agosto no están resueltos es porque se necesita resolverlos a más largo plazo. Y es disonante con el discurso del candidato, y aquí estoy hablando solamente de un tema comunicacional, porque mientras en una línea, yo te creo, no tengo por qué no creerte, además eres el vicepresidente del partido. Uno de ellos. Que están trabajando y todo eso, pero junto con no aclarar y tener ciertos matices, ¿no? Porque era como los vamos a sacar todos, pero ahora primero después lo iban a pagar ellos los pasajes, ahora se lo van a pagar los empleadores, y a pasar a decir, y les quedan 98 días, pero cuando tú dices cómo, en realidad no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de todos quienes hemos estado dentro de un gobierno y hemos trabajado en cargos menores y hemos visto la complejidad de hacer cada uno de esos cambios, hace que yo creo que los candidatos responsablemente aterricen las expectativas. Y yo creo que eso es importante, sobre todo en un ambiente ciudadano que hoy día demanda, por lo que vemos, es como inmediatez, es como... Un ambiente más exigente. Sí, es un ambiente muy exigente. Y yo creo que eso hoy día es importante para la amistad cívica, es importante para que cualquiera de los dos que salga presidente tenga tiempo para instalarse. Es algo que los gobiernos ya no se atreven a decir. Es de total obviedad que los presidentes llegan con su equipo y al menos tienen que saber cómo funciona esta máquina. La moneda no para. Yo siempre decía esto. La moneda no va a parar porque llega un nuevo presidente y su equipo. La moneda es un caballo que corre y uno tiene que agarrarlo a pelo y seguir corriendo con el caballo porque eso es el destino de muchas personas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que esas cosas hay que volverlas a hablar. Y yo creo que tanto desde la oposición como desde el gobierno tenemos que ser más generosos en la instalación de los gobiernos para lograr que quien sea presidente o presidenta tenga siquiera la oportunidad de sentarse, mirar y empezar a gobernar. ¿Y cómo hay generosos, Tati? O sea, como darles un tiempo. No, yo creo que hay que volver a hablar de cosas que nos cuesta tanto hablar. Las equivocaciones pueden suceder en los 3 primeros meses. Hay gente que llega y que no tiene experiencia, no por eso son parásitos o cualquier cosa. Es gente hoy le pasó a Piñera en el primer gobierno. Lo que pasa es que tenemos memoria a corto plazo, ¿no? Se nos olvida. Yo sé que al presidente Boric se le criticó mucho por el tema de la instalación, pero se nos olvida rápido que el presidente Piñera en su primer gobierno llegó con los mejores y les costó
costó 6 meses tener los nombramientos de Ceremis y toda la cantidad de cargos que hay que nombrar. Son unos 3.000 cargos, ¿no? Entonces, cerca de 3.000 yo creo de que exclusiva y esos confianza. temas hoy día, porque son impopulares, porque tienes que aparecer suficientemente ágil, eficiente y de repente pasar la máquina, la gente no los conversa. Y yo creo que hemos criado nosotros mismos una ciudadanía sobreexigente que no logra entender que gobernar tiene complejidades para quien sea que sea el presidente o la presidenta de Chile. Que hay un periodo de instalación. Ahora, por ejemplo, volviendo un poco a algunos temas que no se han respondido, está lo valórico, ¿cierto? Se ha insistido mucho en los temas valóricos, José Antonio Kast ha insistido, esto es un gobierno de emergencia, yo me voy a enfocar en lo que estoy proponiendo ahora, no en lo que ya dije, no sé, en 2021, en las otras elecciones. Pero también hay que responder eso en este minuto de cara a la segunda vuelta. ¿Se amplió la coalición? ¿Es más complicado tener definiciones en una posible coalición más amplia o con apoyos más amplios? No sé si después, si es que si gana José Antonio Kast la segunda vuelta, ¿cómo se va a conformar gobierno? Yo creo, fíjate, que el efecto que se ha producido después de la segunda vuelta, en donde hemos visto al expresidente Eduardo Frei prestando el apoyo, donde se han sumado partidos de centroizquierda, ¿no es cierto?, demócratas, amarillos, esta carta de los radicales, en fin, son partidos que ya no están en proceso de disolución, pero representan a un espectro, ¿no?, que era impensable, ¿no?, verlo junto a José Antonio Kast. Hace no mucho, recuerdan que Amarillo era la piedra de tope para que Chile Vamos siquiera pudiera plantear la idea de un pacto único con republicanos y nacional libertarios, porque Amarillo dijo, mira, yo con republicanos no voy, ¿no? Y sin embargo hoy día están arriba del buque. ¿Qué es lo que significa eso? Por lo menos cómo yo lo interpreto. Que el consenso en lo que es básico abordar en este gobierno es muy amplio. Es muy amplio. Y eso hace que los temas valóricos y muchos otros, ¿no?, porque hay un montón de temas que tampoco son valóricos, que uno podría decir, mira, no sé, tema medioambiental, tema cultura, tema, qué sé yo, regionalización, temas importantes, temas sensibles, pero que no son urgentes, ¿no? No son urgentes. Y eso yo creo que se está manifestando en este fenómeno que describía, que es posterior a la primera vuelta. Y por lo tanto me parece natural, no veo nada artificial, nada forzado, nada fingido en la insistencia de José Antonio por marcar los puntos sobre lo que son las verdaderas urgencias sociales, sin negar, porque nunca lo ha hecho, cuáles son sus posturas valóricas que ya están suficientemente esclarecidas para todo el mundo. Yo creo honestamente que en los próximos 4 años no va a haber espacio para esto, ¿no? Y quienes creo que al revés manifiestan una distancia, ¿no?, con estas urgencias ciudadanas son algunos representantes del Frente Amplio en la Cámara, electos, algunos en ejercicio, que están con temas de nicho, con temas que realmente creo que se distancian de la ciudadanía. Bien, Luis Silva, Tatiana Clima, los invito a una pausa también a todos quienes están sintonizando a esta hora de Estado Nacional Prime, pero ya regresamos, tenemos una entrevista y más temas, por supuesto, que abordar esta noche. Y ya lo habíamos dicho antes de la pausa, en Estado Nacional Prime estamos con un importante invitado. Estamos hablando de Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas. Carlos, bienvenido esta noche a esta conversación. No es solo una entrevista, es una conversación con Tatiana Clima y con Luis Silva. ¿Cómo está? Encantado. Gracias, Valentina. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Luis. Carlos. Lo estaba viendo, muy interesante. Así, si el clima con que se conversa aquí de política fuera el que prima en el país, Tatiana lo pone. estaríamos en un mejor Tatiana país. pone. Con el tono de la conversación. No, la verdad es que con altura de mira, con argumentos, uno está muy acostumbrado ya a las redes sociales que son mucho más... Hay espacios más confrontacionales, Sí, otros sí, más de sí. diálogo, Además, no ¿cierto? somos candidatos, que también ayuda. También Puede ayudar. influye. Carlos, partamos por su apoyo a uno de los candidatos, por el apoyo de Demócratas a el candidato José Antonio Kast. ¿Cómo se dio ese giro de Demócratas hacia José Antonio Kast? Ustedes apoyaban a Evelyn Matei, en 2021 usted dice voté nulo y ahora se da una realidad totalmente distinta. Sí, bueno, nosotros nos reunimos el día 17 de noviembre, un día después de la elección parlamentaria y primera vuelta presidencial, para analizar precisamente el tema de la segunda vuelta. Y en esa reunión de nuestro Consejo General, con todos los presidentes regionales, los parlamentarios y la directiva nacional, nadie propuso apoyar a Janet Jara, nadie propuso que esa pudiera ser la opción del partido, ¿no? Y por lo tanto hubo unanimidad en decir no a la continuidad, no a Janet Jara. Y en cuanto a la posibilidad de apoyar o no a José Antonio Kast, que es la otra alternativa, la otra opción en la papeleta, digamos, hubo varias personas que pensábamos que era el paso que había que dar, pero también otros que estaban No más estuvieron de inclinados a acuerdo. mantener
lo que habían votado el 2021, que era nulo, digamos, porque en la disyuntiva Kast-Boric habían votado nulo y ahora pensaban que en esta nueva disyuntiva Kast-Jara se tiene inclinado a mantener esa posición. Por lo tanto, no se tomó un acuerdo de apoyo, sino que se dijo, bueno, no al continuismo, no a Jara, y se apoyaron a José Antonio Kast, que ha entregado al criterio de cada dirigente y militante del partido. Y en ese contexto se fueron produciendo después los apoyos que han sido públicos. De hecho, yo en este mismo canal, y en 24 horas, digamos, el día 18 de la mañana, una entrevista que teníamos pactada desde antes, y relaté esto, de lo que había ocurrido en el Consejo General Ampliado del Partido Demócrata, pero además señalé, que al final fue lo que quedó, digamos, como que más llamó la atención, señalé que yo había votado nulo en 2021, pero ahora iba a votar Kast. Sí. Y después me invitaron a sumarme al equipo de seguridad del comando, que es un tema que me interesa mucho, porque además es uno de los grandes problemas, desafíos que enfrenta Chile, que afecta muy gravemente la calidad de vida de la gente, las perspectivas de desarrollo, en todo sentido, un problema grave. Y por otro lado, un conjunto de dirigentes, liderados por nuestra presidenta Jimena Rincón y por Jorge Tarud, el ex parlamentario PPD, se reunieron con José Antonio Kast, con los líderes del Partido Republicano, en los días siguientes, en la perspectiva de sumarse, digamos, en el apoyo, pero como personas, como liderazgos de demócratas, pero no institucional del partido, porque eso se mantiene la decisión que se tomó el día 18, digamos, o sea, el 17, perdón. Pero un conjunto muy relevante de liderazgos del partido. Me refiero al liderazgo. ¿Qué quiero decir con eso? Parlamentarios estaban el otro día, el día lunes, estaban con José Antonio Kast, Erika Olivera, Víctor Pino, diputado en ejercicio, estaba Jimena Rincón, estaba Jorge Tarud, estaba Gabriela Lemparte, estaban muchos presidentes regionales conectados por Zoom. La mayoría... No estaba Matías Walker, por ejemplo. No estaba. No estuvo ahí en la foto. De hecho, un titular de diario estaba Jimena Rincón sin Matías Walker al lado, que han sido una alianza bien importante ahí en Demócrata. Sí, pero es que, como te digo, el 17, no todos eran partidarios de apoyar a José Antonio Kast, entonces no iban a estar todos una semana después apoyándolo. O sea, obviamente hay personas que ¿Y a usted no qué se le hizo sienten, clic? digamos... ¿Qué fue lo que lo movió a usted personalmente? Porque yo lo escuché que dijo, escuché en profundidad las propuestas de Kast, sus propuestas técnicas, pero algo que le haya hecho sentido para cruzar esta frontera. Sí, estos 4 años de gobierno de Boric y el intento refundacional del 2022. No tuve que pensarlo mucho ahora, en realidad, sino que era después de estos 4 años, que en mi opinión han sido muy malos para el país, con un gobierno en varios aspectos muy deficiente, esa es mi visión, y después del intento refundacional, que en mi opinión puso en serio peligro a Chile, impulsado por las mismas fuerzas políticas que sustentan este gobierno y que están detrás de la candidatura de Janet Jara, a mí me parecía que ahora no podía ser neutral. Tenía que votar por la alternativa, porque no podía Chile correr el riesgo de seguir en este modo de conducción que tiene este gobierno, que se refleja ahora en la posible continuidad de Janet Jara, y menos correr el riesgo de volver a un intento refundacional como el del 2022. Yo sé que ahora, como creo que tú decías, alguno de ustedes decía, la política a veces se ve al corto plazo, se olvida un poco para atrás. Pero el 2022 Chile de verdad encuentro que estuvo en riesgo. Muchos hicimos un paso muy relevante desde la centroizquierda de oponernos a esa constitución, y en mi opinión ahora quitarle la conducción a esas fuerzas políticas es parte de lo que corresponde después de ese intento que puso tan en riesgo al país. Carlos, yo quería preguntarte, porque ha hecho harto énfasis en que los apoyos de demócratas son apoyos individuales, y eso explica, por ejemplo, que Matías Walker pueda abstenerse de apoyar la candidatura de José Antonio Kast y en cambio Jimena Rincón, tú o Jorge Tarud puedan apoyarla. Ahora, Demócrata está en proceso de disolución. Mi pregunta es, ¿cómo vislumbras tú la bajada, la integración, el trabajo, el apoyo de un partido que va a dejar de existir? Bueno, mira, a ver, gracias por la pregunta. Hay dos cosas. Hay una cosa que quiero decirla, que no cambia el resultado, pero que influyó en el resultado. Nosotros tuvimos 2 candidatos a senadores que no pudieron ir por demócrata. Miguel Ángel Calisto, que tuvo que ir por fuera por un tema judicial, pero fue de alguna manera vetado en cuanto a que fuera en la lista, fue como independiente, obtuvo la primera mayoría lejos, o sea, habría salido aunque hubiera ido como independiente puro, solo. Él solo sacó el equivalente a los votos que sacaban las otras listas como listas, digamos. Y no pudo ir por demócrata. Y Jimena Rincón le hicieron lo que llama un turbazo, porque llegaron 8 partidos del oficialismo. 8 partidos del oficialismo firmaron un requerimiento contra ella ante el Tricel y la sacaron de carrera por secretaría, pese a que el criterio del CERVEL era que sí podía competir. Y ella marcaba muy bien en la encuesta, estoy seguro que hubiera sido reelecta senadora. Entonces, 2 senadores que habrían sido electos y
que habría cambiado el resultado para el partido. Y bueno, mira, sobre tu pregunta ahora de cómo es la posible inserción, en fin, por ahora lo que realmente nos interesa, los que estamos en esto, los que hemos dado este paso, es que gane José Antonio Kast el 14 de diciembre, que haya alternancia en el gobierno, que cambie el signo del gobierno, que el próximo presidente haya sido oposición al actual gobierno. Ese es el primer gran objetivo. Por ahora, la inserción es en los equipos programáticos, tratando de contribuir, lo que estuvimos contribuyendo en el programa de Luis Matei, contribuir ahora a que el programa de José Antonio Kast se perfeccione, se complemente en los aspectos en que podamos aportar. Luego se verá después del 14 de diciembre. No se ha conversado, sinceramente nadie lo ha conversado. Yo no he visto a nadie conversando eso, ni en Demócratas ni en el Comando. Están todos concentrados en ganar el 14 de diciembre porque después se construye. Claro, en la condición básica va... Claro, si no, ¿qué te va a estar, digamos, adelantando? No hay, perdón el dicho, a mí me gustan decir dichos tan clichés, pero no hay que poner la carreta ante los bueyes. Ahora, Ahora lo que hay que hacer es ganar la presidencia y después el candidato, mira, yo soy muy institucional. Fui ministro de la concertación era muy institucional. Muy institucional. La presidencia de la República era una institución. Yo me preocupaba siempre, que después se fue perdiendo, pequeños detalles, pero a la presidenta yo siempre le decía presidenta, en público y en privado. Se ponía de pie uno cuando entraba la presidenta a la sala, a cualquier sala donde estuviéramos. Entonces, esa institucionalidad yo creo que hay que recuperarla en Chile también, porque, y por lo tanto, si sale elegido, el que recibe la investidura popular, el que representa la soberanía y representa al país, es José Antonio Kast. Y él verá cómo gobierna y todos tenemos que estar dispuestos a colaborar en lo que se pueda, dentro o fuera del gobierno. Yo quería agarrarme de lo último que dijiste, porque evidentemente yo te vi siendo ministro de la Concertación. Así es. Fuiste candidato presidencial del Partido Radical, en un momento en que incluso hiciste algún llamado para que todas las fuerzas de izquierda, incluido el Partido Comunista, fueran a una gran primaria. Entonces me llama un poco la atención este tránsito y sin juzgar, porque aquí nadie es quien para juzgar. Sí me gustaría entender un poco más. Yo entiendo el tema de la Asamblea Constituyente y la decepción que llevó tanto a liderazgos como Jimena Rincón, a Matías Walker, a ti mismo, a salirse del oficialismo y pasar a ser más de oposición. Pero, ¿qué significa para ti? ¿Cómo ha sido este tránsito de haber sido una persona de la Concertación, que por lo general podría ver al candidato Kast como una persona que en aquel minuto estaba más asociado a una figura como Pinochet? No ahora, cuando estábamos en la Concertación. Llegar ahora a darle el apoyo a una persona que en algún minuto podría haber sido tu contrincante directo o la persona a la que tú veías al otro lado de la vereda. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo lo has enfrentado con la gente que te sigue hace mucho tiempo? Y de alguna manera lograr entender cómo te has ido adecuando a entender quizás que hoy día los bordes de los partidos son más difusos, pero ¿cómo se le explica eso a la ciudadanía que igual de pronto llama un poco de coherencia y queda un poquitito difusa o tambaleando cuando ve este tipo de cosas que podrían ser bien explicadas, pero que no muchas veces tienes la posibilidad de hacerlo? Sí, claro. Mira, la respuesta a este no es tan breve, voy a tratar de ser breve. Mira, yo creo que esto se entronca, un poquito en la profunda dirían los chiquillos, en mis hijas, digamos. Esto se entronca un poco con la vieja pugna entre autoflagelantes y autocomplacientes de la Concertación. De alguna manera, o sea, a ver, lo primero es que Chile venía por muy buen camino. Los primeros 20 años de retorno a la democracia fueron muy buenos para Chile. Están las cifras en todo sentido, digamos. Las cifras económicas, los pactos de libre comercio, el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos en muchos ámbitos. Chile se puso a la cabeza de Latinoamérica, no solo en PIB per cápita, sino que en todos los índices de desarrollo humano. Sin embargo, la derrota del 2010 no fue bien procesada por la Concertación. Los autoflagelantes encontraban su oportunidad de decir, ven, teníamos razón, al final perdimos el poder porque estábamos equivocados, no fuimos suficientemente izquierdistas. De alguna manera eso, yo lo digo con mucho respeto, trabajé con ella y siempre voy a tener ese respeto de que me tuvo la gentileza y para mí fue un honor de ser ministro de Estado, por nombramiento del presidente Bachelet. De alguna manera ella también tenía su sensibilidad hacia ese sector, digamos. Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los gobiernos de lo que hoy día el oficialismo? De lo que fue la Concertación, no ha vuelto a gobernar. La nueva mayoría fue más bien un gobierno del sector autoflagelante de la Concertación.
y el gobierno de Boric, ¿para qué decir? Un gobierno de la extrema izquierda. De hecho, lo que queda de la concertación se sumó después, ni siquiera tiene una coalición, ¿no es cierto? Y Francisco Buenchumilla ya dijo, si Janet Jara no gana, se acabó el acuerdo, esto es un acuerdo electoral nomás. ¿Ah? No está verdaderamente la centroizquierda tradicional en el gobierno, o sea, no está en un pacto político, tampoco por colaborar a que el país no se hunda tanto, digamos, tuviera un cargo, en fin, pero el sello de este gobierno no está. Entonces, esa centroizquierda moderna, con sentido de Estado, con visión de que los logros sociales y los logros políticos, de derechos políticos, de consolidación de la democracia van de la mano con el crecimiento económico, quedó en el camino. Se desdibujó, se diluyó, se subsumió a la extrema izquierda. Y eso es la verdad que yo creo que tiene que ver con esta evolución, digamos, que hemos tenido muchas personas que tuvimos de alguna manera roles relativamente relevantes en ese tiempo, de pensar ahora que no puede seguir este derrotero de Chile hacia la izquierda, porque le ha hecho mal al país. Le ha hecho mal al país, e insisto, el 2022 lo puso en grave riesgo. Sinceramente, los contenidos de la carta que se estaba proponiendo como nueva carta constitucional eran peligrosos para Chile en materia política, en materia económica, en materia de integridad, incluso territorial. Entonces, es la esperanza. José Antonio Kast, en mi visión, es la esperanza de que Chile recupere el buen camino. Y en estos pocos días que llevamos de apoyo tras el resultado de la primera vuelta, hemos notado muy buena recepción por parte de él, personalmente, de él, a esta ampliación de su base de apoyo, mucho respeto a las personas que nos hemos sumado, y la verdad es que yo tengo una esperanza bien fuerte, digamos, de que haga un buen gobierno y marque un punto de inflexión para Chile. Chile, en mi opinión, extravió el rumbo hace varios años, hace varios lustros, digamos, y espero que lo recupere. Yo he contado varias veces, perdón que lo voy a decir de nuevo, en 2010 yo era ministro del Comité Político, nos reuníamos constantemente con el Mundo Perelloma, Andrés Velasco, José Antonio Veragallo, primero Pancho Vidal, que era vocero, y después lo reemplazó Carolina Toá, y se conversaba informalmente cuánto le faltaba a Chile para ser un país desarrollado. Conversábamos en La Moneda, y la apuesta en ese tiempo era que el 2020 Chile iba a ser un país desarrollado. Estábamos hablando del 2010. Y estamos en el 2025 y estamos lejos, al revés, en vez de llegar, no llegamos y además nos alejamos. Y yo espero de verdad que Chile recupere ese camino. Creo que los que estamos en política, el único sentido que tiene que estemos en política, perdónenme que lo diga así tan tajantemente, pero es mi convicción, es ayudar a que el país en el que estamos llegue a ser un país desarrollado. Si no, no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido estar dedicado a la política como para estar dándose vuelta en cargo? Lo importante es que Chile mejore, que sea bueno para la gente que vive acá y para las nuevas generaciones. Y espero que el gobierno de José Antonio Kast marque ese punto de inflexión que Chile necesita hace rato. Cortito solamente. Sin embargo, hay cosas que son banderas de lucha que uno lleva por la historia. En la conversación, obviamente no me voy a contar detalles, pero yo supongo que hay una conversación con José Antonio Kast y a mí me gustaría saber si hay banderas rojas. Para usted, para Jimena Rincón, para un mundo que viene de la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, me imagino, si se levantara el tema nuevamente de si indultar o no indultar a los militares presos violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco. ¿Hay algún tipo de bandera roja que podría hacerlos a ustedes decir, bueno, este es un punto en el que me sostengo un poco atrás, o este es un apoyo incondicional, fuera cual fuera el tema que pudiera darse en el futuro en ese ámbito, que es un ámbito que usted ha vivido durante toda su vida y en su trayectoria política también? Algún intransable. Sí, mira, en mi opinión, lo decía Luis en la primera parte del programa, cuando yo todavía no me sumaba, digamos. Bueno, los dos estaban de acuerdo, gobernar es complejo y gobernar requiere talento, arte de habilidad, digamos, y sentido de realidad. Yo sinceramente le he escuchado a José Antonio Kast decir muchas veces en la campaña, lo reitera ahora ya en segunda vuelta, que él se va a concentrar en los temas fundamentales, en los temas urgentes. Él le ha llamado gobierno de emergencia. Mira, puede ser un buen concepto en el sentido de que si enriela a Chile en esos tres grandes temas que él ha señalado, sienta las bases para que Chile se siga desarrollando después con nuevos gobiernos de este mundo, que ojalá sea amplio. Yo tengo la expectativa de que la centroizquierda tradicional, con la derrota que espero que sufra ahora el oficialismo el 14 de diciembre, la centroizquierda tradicional, PPD, PS, Democracia Cristiana, despierte de esta suerte de embrujo, de esta suerte de hechizo que le hizo la ultraizquierda hace años, pues, y se pongan de nuevo a pensar en un Chile moderno, en un Chile donde el crecimiento es fundamental, donde hay que recuperar la seguridad.
y dejen de estar dándole cuenta a la ultraizquierda y renegando de lo que hicimos en los primeros 20 años de la democracia. Por lo tanto, yo creo que este puede ser un gobierno que vaya, no solo que llegue con una base amplia, a propósito de los que nos hemos sumado, sino que además sea también de cruzar nuevas fronteras en cuanto a apoyos, por último, no políticos como parte de coalición, sino que como parte de proyectos que son relevantes para el país, en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de fronteras, que hay que ordenar al país en esos temas. Carlos, es una base amplia, pero claro, también, por ejemplo, está Libertarios, el Partido Nacional Libertario. Y, ¿usted se ve en una coalición con el Partido Nacional Libertario? Pensando en la sensibilidad también que nos ha mostrado acá en esta conversación. Yo pienso que, insisto, yo soy muy presidencialista, pero yo pienso que más que una coalición lo que va a haber es una suma de voluntades en torno a un programa y en torno a una ejecutoria de gobierno que tiene que atender las urgencias de Chile. Yo creo que eso va a ser la figura. No siento que se vaya a dar, tal vez, acercándose a la elección del 2029, algunos empiecen a pensar cómo ordenarse para la elección, digamos. Pero yo creo que antes no tiene sentido. Yo creo que aquí hay que pensar en forma bien patriótica, digamos. Decir, mire, el país necesita tener un punto de inflexión, como dije, en estos temas, por lo menos en estos temas relevantes. No son los únicos, pero en estos temas tan relevantes como la frontera, la seguridad y el crecimiento económico. Y para eso yo creo que no es necesario formar una coalición. Es necesario que las personas de buena voluntad y con la capacidad necesaria colaboren con el gobierno desde la posición en que se estime pertinente y que esa suma produzca una sinergia positiva para el país. E insisto, conversando y colaborando con la oposición, que yo creo que por lo menos una parte de la oposición va a ser una oposición colaborativa. Yo te pongo un ejemplo concreto. El diputado Raúl Leiva, con el cual me encontré varias veces en debate de seguridad, porque era el representante de seguridad de Jara, una persona que estoy seguro que va a sumar en los proyectos de seguridad, estoy seguro. Ahora, una cosa es no hacer coalición, por ejemplo, con Libertario. Usted dice es lo que yo, juntar voluntades. Es lo que yo veo, digamos, pero el Partido Nacional Libertario no había mostrado mucha disposición a sumar a amarillos o a sumar a demócratas. Perdón, entonces, disculpa. El Partido Nacional Libertario no había mostrado mucha disposición a sumar a amarillos o a demócratas. Entonces, por eso le digo, quizás no es una coalición, pero ¿cómo conviven? Bueno, mira, sector? Imagínate que Patricio Aylwin lideró Chile y lideró una coalición que habían sido enemigos acérrimos años antes, y durante la Unidad Popular. Yo creo que un buen presidente es capaz de aunar voluntades, ¿no? Esa es parte también de los atributos que tiene un buen presidente, aunar voluntades y saber conducir al país en la dirección correcta, aunque sus bases de apoyo e incluso la oposición representen cosas distintas, pero puede decir, mira, pongamos de acuerdo estas cuestiones que son fundamentales para Chile. Yo confío que este próximo gobierno tenga esa característica que ha faltado en Chile hace años ya, de poder avanzar con visión de país. Carlos, Francisco Buenchumilla, presidente de la DC, calificó el respaldo tácito, pero bastante explícito, que el expresidente Frei le dio a José Antonio Kast, con la foto, el encuentro y la declaración, como una lesión a la memoria histórica de su padre, del partido. Y yo creo que ese reproche de Buenchumilla se extiende a buena parte de demócrata que viene de esa matriz demócrata cristiana. Mi pregunta es, ¿cómo lee usted, cómo juzga usted los dichos de Buenchumilla? Mira, no me gusta mucho comentar los dichos de otras personas, pero no voy a eludir la pregunta. Los partidos de esa centroizquierda que se fue desdibujando, los partidos que fueron ancla de la concertación, institucionalmente estuvieron por el apruebo del 2022 y no hicieron ningún mea culpa después que la ciudadanía les pegó un portazo de dimensiones históricas, digamos. Y al revés, nos siguieron como cuestionando y castigando y criticando a los que estuvimos por el rechazo, cuando evidentemente la nuestra había sido la posición correcta. El veredicto ciudadano fue demasiado claro, digamos, demasiado evidente. Y sin embargo, ningún mea culpa, nada, sino que al revés nos siguen golpeando. Mira, hay una columna bien interesante de Carlos Correa que se publicó hace poco sobre estas reacciones, digamos, hacia quienes, por ser fieles a nuestros principios, nos hemos apartado de una institucionalidad que en nuestra opinión fue la que se apartó de los principios que defendíamos. Y él decía que ese enojo constante, persecutorio contra nosotros, la verdad es que algo dice. Algo dice. Es como, hay un dicho español, la lengua da donde la muela duele. Y la verdad que yo creo que la centroizquierda tradicional tiene conciencia de que ha extraviado el rumbo y parte de su frustración la descarga contra de hecho, los que hemos seguido otro camino. Estas son palabras mías, pero
a mí me parece que la ADC, liderada hoy por Francisco Buenchumilla, es la que lesiona la memoria histórica de su partido. Bueno, es lo que dijo el expresidente Frei Ruiz Tagle cuando apoyaron a Janet Jara. Dijo que eso atentaba contra los principios del partido. No lo dijo ahora en la segunda vuelta, lo dijo cuando la proclamaron. Carlos, usted ve que Demócratas es un partido, bueno, ya vamos a hablar del futuro de Demócratas como partido, ¿no? Pero es de centro-izquierda, ¿cómo lo calificaría? ¿De centro-izquierda? ¿Dónde está? Mira, ¿Dónde tú están sabes que en todos este los partidos tienen igual un poquito de tendencia. ¿Ah? Yo diría que en Demócratas hay personas que nos definimos directamente como de centro-izquierda, como Jorge Tarú, yo diría Gabriela Lemparte, y otros que les gusta mucho hablar del centro. A mí no me gusta mucho hablar del centro, porque encuentro un término medio neutro, digamos, que dice poco acerca de propuestas, es como más bien equidistancia. A mí me gusta más decir centro. En mi caso, bueno, además lo que pienso de verdad, de fondo, toda la vida, fue bien, de hecho, cuando Jorge Tarú el otro día fue uno de los varios liderazgos demócratas, entramos su apoyo a José Antonio Cast, partió sus palabras, creo que salieron bastante en televisión, dijo él, yo soy socialdemócrata y voy a ser siempre socialdemócrata, pero por tales motivos vengo a entregar mi apoyo a José Antonio Cast. A mí me gusta más el domiciliarse políticamente, yo soy de centro izquierda, pero en el partido hay muchas personas que van a ser de centro, y bueno, es un partido que yo creo que es heredero de la concertación, digamos. Ese es el espíritu central. ¿Ah? Es el espíritu central del partido. Obviamente hay varias figuras que vienen de la Democracia Cristiana, otros del PPD, otros del Partido Radical. Por lo tanto, es ese mundo el que está ahí reflejado. ¿Y a José Antonio Cast? ¿Cómo lo definiría? En cuanto a posición... En cuanto, estábamos hablando de centro, derecha, algunos dicen bueno, extrema derecha también. Bueno, él es de derecha claramente, digamos. ¿Ah? Nosotros no estamos diciendo que... Estamos diciendo que en esta disyuntiva y en este momento, nosotros ante la continuidad de un gobierno que en mi opinión ha sido muy negativo para el país y cuyas fuerzas políticas fueron responsables de un intento refundacional muy potencialmente destructivo para Chile, estamos con esta opción que nos da la esperanza de que se recupere el buen camino. Creo que las prioridades que ha definido José Antonio Cast como principales desafíos a vencer son las correctas. Creo que la seguridad, el crecimiento económico y el orden de las fronteras son cuestiones claves para que Chile recupere el buen camino. Si Chile se desordenó mucho, se perdió el sentido del imperio de la ley, desde el estallido social, que tuvo sus causas sociales, pero también tuvo mucho de delincuencia, de violencia, en fin. Después este intento refundacional, este gobierno que en mi opinión ha sido un gobierno mediocre en las distintas áreas. Entonces, Chile tiene que volver a ser el Chile que conocimos para construir el Chile que queremos. Y eso requiere un gobierno distinto. Yo creo que José Antonio Cast va a estar a la altura del desafío y creo que las personas que lo estamos apoyando podemos, desde la posición que sea, incluso desde fuera del gobierno, políticamente, ayudar a que Chile recupere el buen camino. Es nuestra expectativa, es nuestra esperanza y es lo que queremos hacer. Pero usted es un liderazgo de derecha, a secas, no le pone apellido a la derecha de José Antonio Cast. Mira, es que se han desdibujado un poco las fronteras, pero ¿qué es lo que es la derecha tradicionalmente? Seguridad y crecimiento económico, son como las banderas grandes de la derecha, ¿no? Seguridad y crecimiento económico. Él ya ha dicho que los temas valóricos no los va a tocar, todo Chile sabe cuáles son sus posiciones, pero sabe que esa no es la urgencia de Chile, por lo tanto no los va a tocar. ¿Ah? Entonces, la verdad es que si un presidente de derecha que viene y dice, mire, yo quiero que el país crezca y quiero que sea un país seguro, yo digo, firmo ahí. Pero ojo, yo también quiero que haya avances sociales y quiero que se respeten las libertades personales. Y él dice, ningún problema, porque estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que Chile tiene que avanzar socialmente y no voy a tocar temas de libertades personales porque no es tema de ahora, digamos. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones y yo espero que, como te digo, sea un punto de inflexión. Mira, ¿sabes qué? A los presidentes se les conoce en el cargo. ¿Ah? Se les conoce en el cargo. Y yo espero que José Antonio Cast sea un gran presidente de Chile, porque Chile necesita un gran presidente. Y ojalá después de él vengan otros grandes presidentes o grandes presidentas que nos hagan volver a soñar con el desarrollo como soñábamos en 2010. Oiga, ¿y qué pasa con Demócratas? Porque acá en esta elección tenían que lograr 4 escaños, 5% de los votos. ¿Cómo se van a configurar? Más allá de quién gane la presidencia. ¿Qué pasa ahí con Demócratas? Sabes que nosotros no hemos reflexionado colectivamente sobre eso, porque nosotros nos juntamos el 17 solo a hablar de la segunda vuelta. Y dijimos, lo demás lo vamos a conversar después del 14 de diciembre. ¿Ah? Porque la prioridad para Chile es esta. La verdad es que Demócrata, como todo partido, es un instrumento. Por lo tanto, ese instrumento sí nos importa,
Sí, obviamente le vamos a dedicar tiempo, reflexión y energía, pero después del 14 de diciembre. Ahora estamos preocupados de construir en la medida de nuestras posibilidades, la mayoría de nosotros, de construir en la medida de nuestras posibilidades, a que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile y que su gobierno sea el buen gobierno que Chile necesita. Carlos, esto no es también un poco un espacio que logra un grupo de personas que igual yo creo sintieron cierto desdén de este gobierno, porque todavía no me termina de calzar algo. El plebiscito para conformar una asamblea constituyente se hizo durante el gobierno del presidente Piñera. La elección de quienes llevaron a cabo esa asamblea constituyente, que todos estamos de acuerdo que fue nocivo para el país, qué sé yo, fueron los chilenos y chilenas. Sí. Evidentemente el gobierno del presidente Boric, en campaña, se manifestaba a favor de una nueva carta constitucional. No termino de entender por qué me enlazas tu decisión a lo que pasó con el intento de esta carta refundacional, cuando en definitiva, más allá de apoyarla, no es una iniciativa ni fue ejecutada por el presidente Gabriel Boric. Fue un mandato de la ciudadanía en un plebiscito, en un gobierno de derecha, donde Sebastián Piñera tuvo que hacerlo porque así lo demandaba la ciudadanía. Y luego de eso, bueno, se desencadena una cantidad de hechos. Lamentable, obviamente, se perdió una oportunidad y eso no hay que negarlo, ¿no? Pero sigo sin entender, y disculpe que vuelva anteriormente, pero creo que tampoco me contestó la pregunta, si siguen habiendo banderas rojas en la relación que tiene Demócrata, sobre todo los más conocidos. Usted, Jimena Rincón, Jorge Tarud, gente muy comprometida con el tema de la democracia y de la violación de los derechos humanos. Y yo sé que no es un tema prioritario hoy día. No quiero que usted me diga, mire, si lo único que quiero saber, porque también, como usted bien lo ha dicho, cuando hay un presidente y usted ha tratado de dibujar sin decirlo, que se imagina como un gobierno de unidad nacional, ¿no? Para sacar adelante ciertos temas que son hoy día prioritarios. Sin embargo, uno tiene ciertos valores que lo han guiado durante toda la vida política. Entonces, yo quiero insistir, ¿hay banderas rojas o hay un apoyo rotundo, sea cual sea lo que pase en el futuro, de demócratas al posible presidente de la República, si así fuera como lo eligiera Chile el 14 de diciembre? A ver, ahora los que lo apoyamos derechamente para que salga presidente electo el 14 de diciembre. Después yo confío que en su ejecutoria, y lo que él ha mostrado en este poco tiempo que nos sumamos a su campaña, es mucha apertura, mucho respeto y mucha claridad en cuanto a cuáles son sus prioridades, y que son prioridades con las que estamos de acuerdo, los grandes temas que el país necesita resolver en estos 4 años. Y yo confío que durante su gestión como gobierno no tengamos motivo para sentirnos ni alejados, ni no considerados, me refiero a considerados en lo que pensamos. No estoy hablando aquí de personas ni de cargos, porque esa cuestión no corresponde, de verdad no corresponde. El presidente verá cómo gobierna y con quién gobierna, pero que gobierne bien. A mí lo que me interesa es que gobierne bien, que le haga bien a Chile su gobierno. Y si no lo hace, si en algún momento no lo hace, veo que hay cosas que son fundamentalmente negativas, obviamente, así como ahora estoy diciendo que lo apoyo sin condiciones para que sea electo presidente, bueno, creo que en el futuro espero que no haya algún motivo para que yo salga a decir, oiga, el presidente se está equivocando o el gobierno no lo está haciendo bien. Yo espero que sea lo contrario. Lo espero por Chile, lo espero por Chile, de verdad. Creo que Chile necesita con urgencia buenos gobiernos. Y terminar con esta ley pendular que ha habido desde 2010 en adelante. Hemos ido cada 4 años para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y eso la verdad que es imposible avanzar así, imposible avanzar. Y lo que tú dijiste, perdona, yo también te voy a, no corregir, digamos, pero hacer una precisión sobre lo que tú señalas. Tú dices, el presidente Boric no impulsó la nueva Constitución, pero si no estamos discutiendo si Chile requería o no una nueva Constitución. De hecho, cuando se votó ese primer plebiscito, después del estallido social, cuando llegamos al acuerdo del 15 de noviembre, yo fui uno de los firmantes ahí en el Congreso Nacional, para que se abriera un proceso constitucional, estábamos todos de acuerdo. Bueno, la gran mayoría del país estaba de acuerdo en que era bueno tener una Constitución gestada en democracia. Pero luego los contenidos fueron determinados por una mayoría amplia de la Convención Constitucional que estaba reflejada también en la fuerza de gobierno. Había una comunión política
entre este gobierno y las fuerzas que redactaron ese texto, que insisto, era peligroso para Chile. Por lo tanto, no es que el presidente pueda decir, pero es que yo no estoy en la convención. No, pues eran sus fuerzas políticas las que estaban ahí. Y sus fuerzas políticas estaban proponiendo algo que era muy peligroso para Chile. Y de hecho, hasta cierto punto puede decirse que condicionó el inicio de su gobierno a la aprobación. Es decir, entre marzo y septiembre de ese año, el gobierno marcó el paso. Bueno, algunos dijeron incluso que el programa de gobierno pasaba por la aprobación del texto. No, nunca lo dijo el presidente, pero algunos de sus personeros señalaron aquello. Así que había una comunidad política entre el gobierno y esos contenidos y esa mayoría que Chile rechazó tan claramente después en el plebiscito del septiembre del 2022. Carlos, muy breve, se nos acaba el tiempo, así que la última pregunta. Usted dijo mucho respecto a su apoyo a José Antonio Kast, que también es por oposición al gobierno actual, a la situación del gobierno actual del presidente Gabriel Boric. Pero, ¿alguna medida específica que le haya gustado de José Antonio Kast, que lo haya también hecho moverse? Porque su argumento era muy en oposición a lo actual. Pero, ¿qué le gusta ahí de José Antonio Kast? Yo creo que las tres prioridades que él ha definido como principales, yo creo que están bien definidas, sinceramente. Yo creo que en el Chile actual, poner orden en la frontera, restablecer la seguridad que está tan deteriorada. Oye, si antes, aquí en Chile ahora nos estamos medio acostumbrando a delitos que antes los veíamos en las noticias o leíamos que pasaban en otros países. Esto, por ejemplo, los portonazos y las encerronas. Oye, esto es como las películas del oeste que yo veía cuando chico, que te asaltaba la diligencia en el camino. Ahora tú vas en el auto y no sabes si vas a llegar a la casa. Y no sabes si te van a balear para quitarte el auto. Y hay personas que la han asesinado, incluso niños que han sido asesinados en encerronas, digamos. Entonces, por poner un ejemplo, digamos, de muchas cosas, además nos hemos acostumbrado, está llegando el sicariato, las extorsiones, los secuestros. El crimen organizado ha tomado un poder que no tenía. Entonces, la verdad es que yo creo que las prioridades que él ha definido como fundamentales son correctas. Yo creo que restablecer la seguridad, asegurar la frontera y reimpulsar el crecimiento. El otro día salió una estadística que este gobierno tiene la menor promedio de crecimiento desde el retorno a la democracia, de crecimiento de la economía. Eso, Chile no puede resolver ninguno de sus problemas si no crece al 4 o 5% Carlos, anual. Ustedes apoyaron a Evelyn Matei en la primera vuelta, estaban al lado de Evelyn Matei durante la campaña, pero José Antonio Kast no ha tomado ninguna propuesta de Evelyn Matei de cara a esta segunda vuelta. ¿Esperaba que tomaran alguna? Jara tomó una, por ejemplo, la del cero pie. Sí, bueno, ella ha tomado de París y de Matei, en fin. Yo estoy seguro que va a tomar muchas, digamos, pero yo creo que él ha eludido el populismo de decir, mire, voy a hacer este gesto a este candidato, este gesto a este otro candidato, este gesto a esta otra candidatura. ¿Ya? Yo pienso que él más bien se ha mostrado como un candidato que tiene claras sus prioridades y que está abierto a encabezar un gobierno amplio. Yo pienso que esa es la señal principal que él ha dado, sin agresividad, sin descalificación, sin populismo. Me parece que está dando la señal correcta, lo que se espera de una persona que lo más probable es que el 11 de marzo esté sentada en la moneda. Bien, Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, gracias por esta conversación con Encantado. Tatiana Clima y también con Muchas Luis gracias a ustedes. Silva en este Estado Nacional Prime que desarrollamos a 10 días de esta segunda vuelta presidencial y también en la antesala del debate Anatel que será este próximo martes. Que tengan excelente jornada y, por supuesto, sigan informándose a través de Canal 24 Horas. Nos juntamos el domingo, recuerden, a las 10 de la mañana en Estado Nacional.